Mi padre envió: hemos decidido cortar lazos. No aparezcas en ningún sitio, nunca. Mi hermana le dio un corazón al mensaje. Yo respondí: retiraré mi nombre de todos los préstamos mañana. Para medianoche, el chat estaba lleno de gritos en mayúsculas. Estaba sentada en mi hora de almuerzo en el trabajo, medio revisando correos electrónicos cuando llegó el mensaje. Era de mi padre. La pantalla se iluminó con un único mensaje: hemos decidido cortar lazos. No aparezcas en ningún sitio, nunca. 5 minutos después, mi hermana le dio un corazón al mensaje. Sin contexto. Sin advertencia, solo una frase que terminaba décadas de lazos familiares como si fuera una confirmación de asistencia a un chat grupal. Recuerdo mirar fijamente la pantalla, ya ni siquiera sorprendida. Con los puños cansados, respondí sin emoción: retiraré mi nombre de todos los préstamos mañana. Y ahí fue cuando la mecha encendió la dinamita. Para medianoche, el chat grupal familiar estaba inundado de notificaciones. Todo en mayúsculas, frases a medias, la culpa rebotando entre mis padres como si fuera un retorcido deporte de equipo. Mi madre gritaba virtualmente sobre cómo los estaba abandonando. Mi padre seguía escribiendo que estaba siendo manipuladora y cruel. Y mi hermana, a quien siempre le había gustado el drama, comenzó a cebarme con verdades a medias y recuerdos distorsionados, como si esto fuera la escuela secundaria y ella fuera la reina de la cafetería de nuevo. Pero ninguno de ellos mencionó el problema real. Ninguno de ellos sacó a relucir la parte donde, durante los últimos 4 años, he estado calladamente cargando con su peso de deuda financiera, el préstamo de la empresa familiar que mi padre ya había incumplido una vez bajo mi nombre. El segundo coche, el que mi madre dijo que necesitaba solo hasta que su crédito mejorara. Espera, los servicios públicos y las reparaciones de la casa que no podían pagar porque estaban invirtiendo en el futuro. Yo otra vez. Y de alguna manera, eso era solo lo esperado, que seguiría soportando todo eso mientras ellos se turnaban para criticar mi carrera, mi novio y la forma en que vivía mi vida. Me convertí en su plan de respaldo. Ni siquiera tuvieron la decencia de agradecerme, hasta que de repente ya no era útil. O tal vez simplemente dejé de estar callada y decidieron que yo era el problema. Así que me cortaron, pensando que volvería arrastrándome. Disculparme, rogar, reanudar el PIN. Dijeron que yo lo hice real. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico al banco. Les dije que estaba iniciando el proceso para eliminarme como CEO firmante de todos los préstamos abiertos. Envié un correo electrónico a la compañía de seguros para cancelar la póliza del coche que todavía conducían bajo mi nombre. Llamé a la cooperativa de crédito y programé una reunión para el viernes para transferir la propiedad total de la deuda. No lo vieron venir. Y cuando lo hicieron, golpeó fuerte. Esa noche el tono cambió. Mi padre envió un mensaje de texto, no gritando esta vez: esto ha ido demasiado lejos. No entiendes lo que esto nos hace. Luego mi madre: solo estábamos molestos. Eres nuestra hija. No puedes simplemente abandonar a tu familia así. Y luego, finalmente, mi hermana: no pueden obtener nueva financiación sin tu crédito. ¿En serio vas a fastidiarnos sin ninguna razón? ¿No había ninguna razón? Les di años. Les di redes de seguridad financiera y los saqué de problema tras problema. Dejé que me avergonzaran, me culparan, me ignoraran y aún así me quedé. Y en el momento en que pedí un poco de respeto básico, dejaron claro que solo era tan valiosa como mi puntaje FICO. Esto no se trataba de la familia. Se trataba de acceso. Acceso a mi dinero, a mi nombre, a mi silencio. Pero las cerraduras fueron cambiadas. Ya no iba a ser el chivo expiatorio y el cajero automático de la familia. Ellos hicieron el primer movimiento. Yo solo terminé lo que ellos comenzaron. Mañana, terminaría el papeleo con el banco, y después de eso, podrían resolver su desastre sin mí. Eligieron cortar lazos. Así que, prendí fuego al puente detrás de mí. A la mañana siguiente, entré al banco como si lo hubiera ensayado en mi cabeza. No me inmuté cuando el oficial de préstamos levantó las cejas ante la lista de cuentas de las que quería que se eliminara mi nombre. Había traído todos los documentos, cada línea de firma resaltada. Había pasado la noche anterior reuniendo todo mientras mi teléfono vibraba sobre la mesa con nuevos mensajes.
Mi madre intentó la culpa. Mi padre intentó la lógica. Mi hermana, predeciblemente, intentó la burla. Pero había dejado de leer. Se sintió surrealista estar sentada allí en esa oficina entregando formularios que sobre el papel lo hacían todo definitivo. Estos no eran solo préstamos o firmas. Eran líneas de vida que había entregado mientras pretendían que no existía a menos que necesitaran algo. Dependían de mí para mantener las luces encendidas. Literalmente, simplemente nunca pensaron que me iría. Cuando salí del banco, volví a encender mi teléfono. Había mensajes de voz, 9 de ellos. Mi madre estaba sollozando en uno. Mi padre estaba furioso en otro. Mi hermana dijo que esperaba que mi novio me dejara y terminara endeudada. Ese me hizo reír porque básicamente estaba describiendo sus propias vidas. Los ignoré y conduje directamente a la unidad de almacenamiento que había estado alquilando en secreto durante algunas semanas. Esa fue la parte que no sabían. Había visto esto venir. La última gran pelea que tuvimos cuando mi padre me gritó por no volver a casa para el Día de Acción de Gracias porque tenía que trabajar horas extras. Ahí fue cuando algo hizo clic. Empecé a sacar lentamente mis cosas personales de su casa, donde técnicamente todavía vivía en ese momento, aunque no había pasado un fin de semana completo allí en casi 6 meses. Y ahora todas mis cosas estaban a salvo fuera de su propiedad. Nada que pudieran amenazar o retener como rehén. Esa noche, recibí otro mensaje de mi padre: ya has demostrado tu punto. Basta ya. Ven a la casa para que podamos arreglar esto como adultos, ¿de acuerdo, Phil? Como adultos que envían exilios de texto de una sola frase y tienen colapsos cuando su gallina de los huevos de oro deja de poner huevos basados en el crédito. Luego vino la bomba: si no arreglas esto, podríamos perder la casa. Ese fue el momento en que me di cuenta de cuán profundo era el agujero. No solo me habían usado. Habían construido todo bajo el supuesto de que siempre diría que sí, que siempre estaría allí sin importar lo mal que me trataran. No era solo una mala crianza. Era un plan. Y ahora que se estaba desmoronando, estaban luchando como ratas en un barco que se hunde. Así que, respondí una vez: ustedes me cortaron. Solo les estoy dando lo que pidieron. Ese fue el último mensaje que les envié esa semana. Pasé el fin de semana en casa de mi novio. Él no dijo mucho, lo cual aprecié. Simplemente hicimos pasta, vimos películas tontas y dejamos que el silencio fuera seguro. No hizo preguntas. No husmeó en busca de chismes. Simplemente me dio espacio para respirar. Y por primera vez, sentí que podía. Para el domingo, el tono había cambiado de nuevo. Ya no estaban enojados. Estaban desesperados. Y podía sentirlo. La tormenta no había terminado. Solo estaba empezando a volverse en mi dirección. Pero esta vez, no iba a ceder. El lunes empezó demasiado tranquilo. Sin mensajes de texto, sin llamadas perdidas, sin correos electrónicos pasivo-agresivos de espero que estés bien. Después de 3 días de ser acosada, avergonzada y sometida a tormentos emocionales a través de todos los canales de comunicación posibles, debería haberme sentido aliviada. En cambio, lo sentí en mi estómago, como el aire antes de una tormenta. Ese silencio no era paz. Era estrategia. Estaba a mitad de mi recarga de café en el trabajo cuando mi gerente me detuvo. Dijo que alguien estaba preguntando por mí en la recepción. Una mujer no quería dar su nombre. Pregunté cómo se veía, ya sabiendo la respuesta. Dijo que tenía unos 50 años, un buen abrigo, parecía educada pero intensa. Caminé hacia la recepción y allí estaba. Mi madre, sentada en la sala de espera como si fuera una recogida escolar. Se levantó demasiado rápido y empezó a hablar inmediatamente como si tuviera miedo de que me fuera. Me dijo que me perdonaba, me perdonaba. Dijo que lo habían hablado y decidido que había tenido mi pequeño momento, y ahora era hora de volver a casa y limpiar este desastre. No dije nada, solo me di la vuelta para irme. Ella me siguió. Luego sacó una carpeta. Dentro, fotocopias de cada documento financiero que había tocado en los últimos 4 años, préstamos firmados, documentos comerciales, mis antiguos extractos de tarjetas de crédito, incluso mi declaración de impuestos del año pasado.
Dijo que habían hablado con un abogado. Dijo que el abogado les dijo que podría estar legalmente obligada a seguir pagando ciertas cosas a menos que siguiera el proceso correcto. Dijo que había lagunas. Dijo que podían hacer las cosas muy difíciles si no cooperaba. Ni siquiera pregunté cómo había conseguido esos documentos. Pasé directamente a su lado y volví a mi escritorio como si no estuviera allí. Mi gerente me miró, pero no dijo nada. Inicié sesión, saqué mis cuentas bancarias y empecé a cambiar las contraseñas. Pero empeoró. Esa noche, me quedé en casa de mi novio otra vez. Él vivía en un complejo tranquilo en las afueras de la ciudad, lejos de mi familia. No había manera de que supieran la dirección. O eso pensaba. A las 7:30 de la mañana siguiente, llamaron a la puerta. ¿Quién era? Mi hermana, con el pelo rizado, el maquillaje hecho, luciendo una sonrisa falsa que reservaba para cuando intentaba manipular a alguien para que hiciera algo de lo que se arrepentiría. Mi novio abrió. Ella pidió hablar conmigo a solas. Dije que no. Así que, se quedó parada allí en la puerta y empezó a hablar como si estuviéramos en un brunch. Dijo que estaba siendo inmadura, que no entendía cuánta presión estaban sufriendo mamá y papá, que los cobradores habían empezado a llamar a la casa, que la tarjeta de crédito de la empresa estaba congelada, que ni siquiera podían comprar comida porque la cuenta conjunta que cerré era esencial. Dijo que estaba dispuesta a dejar atrás lo pasado si simplemente llamaba al banco y CEO firmaba una vez más, solo para un préstamo puente, solo para ayudarlos a superar el mes. Le pregunté cómo me había encontrado. Dijo que era fácil. Había etiquetado a mi novio en una foto una vez. Ella simplemente revisó su lista de amigos, siguió las migas de pan, encontró el edificio. Ahí fue cuando me di cuenta de que los había subestimado de nuevo. No solo estaban siendo desesperados. Estaban siendo deliberados. Ella dijo, ¿crees que él se quedará cuando vea el desastre que dejaste atrás? Eso lo hizo. Le dije que se fuera. Él intentó seguir hablando. Le cerré la puerta en la cara. Luego abrí mi computadora portátil y destruí los últimos enlaces que tenían conmigo. Cerré la línea de crédito conjunta por completo. Solo la había dejado abierta con un saldo cero por lástima. Congelé el perfil comercial compartido con el contador. Incluso perdoné el saldo pendiente de un pequeño préstamo personal que les había hecho el año pasado solo para que nunca pudieran usarlo como excusa para contactarme de nuevo. No les quedaba nada con lo que amenazarme. Sin influencia, sin ganchos. Esa noche, le conté todo a mi novio. Los años de deuda, la manipulación, la forma en que habían moldeado todas sus vidas en torno a drenarme como un recurso en lugar de criarme como una hija. Él escuchó, luego dijo que estaba orgulloso de mí, no por enfrentarme a ellos, sino por finalmente elegirme a mí misma. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de su abogado. No una amenaza real, solo suficiente jerga legal para sonar aterrador. Pero el banco ya había confirmado, mi nombre había desaparecido. Mis cuentas estaban protegidas. No había nada que pudieran hacer. Así que, respondí con una frase, no habrá más contacto, sin emoción, sin explicación, solo un límite. Pensaron que no sobreviviría sin ellos. No tenían idea de que lo había estado haciendo sola todo el tiempo. No, iba a empezar a vivir de verdad. Y quería que lo vieran. Pasó una semana sin contacto, luego otra. Debería haberse sentido como paz, como finalmente alcanzar la orilla después de años de nadar contracorriente. Pero no lo hizo. No completamente. El silencio era demasiado preciso, demasiado calculado, como si no hubieran terminado. Simplemente se estaban reagrupando detrás de la cortina. Y luego empezó de nuevo. No de ellos directamente, por supuesto. Eso habría sido demasiado obvio. El primer mensaje vino de una prima con la que no había hablado en años. Dijo que había sabido por mi madre que había tenido una crisis nerviosa y había abandonado a la familia de repente, que estaban profundamente preocupados y solo querían que volviera a casa. Terminó con, dicen que no estás bien. ¿Hay alguien con quien puedas hablar? Eso me hizo reír a carcajadas. De todas las formas en que podrían haber distorsionado la historia, se habían ido con el ángulo de la hija inestable.
2 días después, una mujer de mi iglesia cuando era niña me envió un mensaje de la nada. Dijo que se encontró con mi padre en una tienda de comestibles y que se veía delgado y triste. Dijo que él le había dicho que los había bloqueado y cortado todo contacto y que les estaba rompiendo el corazón. Terminó con: pase lo que haya pasado, tal vez solo llama. Son tus padres. No les respondí a ninguno de los dos. Pero empecé a notar algo más. Cuanto más tiempo me quedaba lejos, mejor empezaba a sentirme. Por primera vez en años, realmente podía ver mi cheque de pago durar hasta fin de mes. No más solicitudes aleatorias de facturas de emergencia o transferencias rápidas. No más drenajes repentinos de cuentas conjuntas o actividad sospechosa en tarjetas compartidas. No más llamadas sobre pagos atrasados de los que nunca supe que era responsable. Por primera vez en mucho tiempo, estaba respirando. Me mudé con mi novio a tiempo completo. Fue la decisión más fácil que había tomado en meses. Marcada como pre-ejecución hipotecaria. Sin mencionar las renovaciones personalizadas o los electrodomésticos caros que había pagado. Solo una estructura despojada. No había hecho nada para forzar eso. No había enviado ni una sola carta. Simplemente me alejé y todo se derrumbó sin mí. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de mi madre. No un mensaje de texto, no una llamada, un correo electrónico claramente redactado, probablemente reescrito 10 veces. Empezó suave: te extrañamos. Las cosas no han sido lo mismo sin ti. En el tercer párrafo, la culpa entró en juego: sabemos que cometimos errores, pero nunca pensamos que realmente abandonarías a tu familia. Luego vino la verdadera razón: la salud de tu padre está empeorando. Estamos atrasados en los pagos. La casa se va. No tenemos a dónde más acudir. Y finalmente, la súplica: sé que dijiste que has terminado, pero siempre has tenido un gran corazón. Siempre nos has cuidado. Tal vez puedas reconsiderarlo. Solo esta vez. Ahí estaba. No se estaban comunicando porque habían cambiado. Se estaban comunicando porque había dejado de desempeñar el papel que habían escrito para mí: no hija, no familia, proveedora. No respondí. En cambio, inicié sesión en mi cuenta e hice una donación de $200 a un refugio de violencia doméstica. No estaba tratando de ser poética. Simplemente necesitaba enviar el dinero a algún lugar que realmente ayudara a las personas a escapar de las cosas que las atrapaban. Unos días después, pasé por su casa. Estaba vacía. Sin coches, sin luces encendidas, un letrero de "se vende" por el propietario, colgando en el patio delantero. Debería haberse sentido satisfactorio, pero no lo hizo. Sí, confirmó todo lo que ya sabía. Nunca me vieron como una persona. Yo era su plan B, su red de seguridad de puntaje de crédito. Siempre tenían su respaldo. No, iban a tener que aprender a sobrevivir sin mí porque no iba a volver. Ni ahora, ni nunca. Realmente creía que había terminado. La casa se había ido. Cada cuenta a la que tenían acceso estaba bloqueada, cerrada o despojada de mi nombre. Los había bloqueado en todo, desde mi teléfono hasta el correo electrónico e incluso LinkedIn. Incluso había empezado a ir a terapia, finalmente dándome permiso para hablar de cosas que solía fingir que no eran reales. Por primera vez en años, no estaba mirando por encima del hombro, hasta que abrí mi puerta y estaban parados allí. Era un domingo por la tarde. Mi novio y yo acabábamos de regresar de un rápido viaje de fin de semana, una pequeña escapada por la costa. Sin itinerario, sin drama. Estábamos desempacando la comida cuando vi el coche estacionado al otro lado de la calle como una camioneta de vigilancia, el viejo sedán negro de mi padre, el que lo había ayudado a arreglar el alternador el año pasado cuando dijo que no podía pagar un mecánico. Me congelé. Simplemente estaban sentados allí, con el motor apagado, las ventanas subidas, observando. No salí allí. No saludé. Volví a entrar y me senté como si un peso hubiera vuelto a caer sobre mi pecho. 15 minutos después, un golpe. No respondí. Así que, volvieron a golpear una y otra vez hasta que finalmente abrí la puerta. Estaban sosteniendo una caja de cartón. Dentro había viejas fotos mías, dibujos que había hecho en el jardín de infancia,
tarjetas de cumpleaños que había olvidado que existían, algunos adornos aleatorios de mi habitación de la infancia. Mi madre sostenía la caja como si fuera una ofrenda de paz. Mi padre estaba de pie detrás de ella, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Dijo que estaban reduciendo el tamaño. Dijo que la casa se había ido y que estaban empezando de nuevo. Dijo que no habían venido a discutir, solo querían hablar. Mi padre agregó que extrañaban a su hija. Dijeron que siempre había sido el pegamento. Dijeron que estaban perdidos sin mí. No hablé. Solo miré la caja. Luego mi madre dijo que lo sentían, pero no de una manera que significara algo. No dijo que lo sentía por usarme, por firmar mi nombre en papeles sin preguntar, por llamarme egoísta cuando no podía cubrir el pago de un préstamo, por tratar mi apoyo financiero como una obligación. No se disculpó por los años de culpa silenciosa o por la forma en que mi hermana siempre se salía con la suya mientras se esperaba que yo lo arreglara todo. Dijo que lamentaba cómo terminaron las cosas, no por lo que causó el final. No estaban aquí para asumir nada. Estaban aquí porque estaban asustados, solos, arruinados y todavía de alguna manera creían que podría ser engatusada para que los salvara de nuevo. Les pregunté a dónde se mudaban. Dijeron que no estaban seguros todavía. Dijeron que habían solicitado algunos alquileres, pero que habían sido rechazados. Crédito demasiado bajo, ingresos demasiado inestables. Luego mi padre lo dijo directamente, necesitamos tu ayuda. Solo hasta que nos pongamos de pie. Esa palabra. Solo. Solo una CEO firma más. Solo una tarjeta más. Solo una firma más. Lo suficiente para hacerme retroceder. Les dije que no. Con calma, finalmente, dije que no quería dinero de ellos. No esperaba nada y no perseguiría lo que todavía me debían. Podían quedarse con el sofá, la nevera, la lavadora que pagué. Quedarse con los muebles que compré cuando su negocio estaba a punto de dar un giro. Quedarse con todo. No lo quería porque ya no se trataba del dinero. Se trataba del silencio, de la libertad de no estar ya atada a personas que solo te recordaban cuando vencían las facturas. Mi madre me preguntó si los odiaba. Dije que no. Le dije, el odio requiere energía. Y finalmente estaba usando la mía para mí misma. Se quedaron parados allí durante otro minuto incómodo como si no pudieran creer que no estuviera funcionando. Luego mi madre colocó la caja en el suelo y se alejó. Mi padre la siguió sin una palabra. Dejé la caja afuera durante 2 días. Finalmente, la tiré a la basura, no porque no me importaran los recuerdos, sino porque ya no necesitaba la prueba de que había estado allí. Más tarde esa noche, me senté junto a mi novio en el sofá. Ni siquiera hablamos mucho de eso. Él simplemente me tomó la mano y me di cuenta de que así es como se siente la estabilidad. Sin manipulación, sin solicitudes repentinas, sin dobles sentidos, solo paz. Que observen mi vida desde fuera ahora. Que vean cómo es cuando ya no soy el pegamento que mantiene unidas a las personas rotas. Ya no era su solución. Finalmente me estaba convirtiendo en la mía. Nunca más supe de ellos. No de una manera que importara. Pasaron algunos meses y el silencio se volvió normal. Dejé de revisar las antiguas cuentas de correo electrónico. Dejé de esperar que los números bloqueados fueran de ellos. Dejé de repetir viejas conversaciones en mi cabeza. Era como si hubiera dejado un país en el que una vez viví y de repente me di cuenta de que nunca quería volver. Pero aún así, de vez en cuando un mensaje me alcanzaba. No de ellos, nunca directamente, sino de las grietas en el círculo social que solían frecuentar. Un primo lejano me envió un mensaje de la nada preguntándome si podía hablar con mis padres porque estaban pasando por un mal momento. Un viejo amigo de la familia me etiquetó en un comentario de Facebook sobre la gracia y el perdón, claramente buscando una respuesta. Nunca les di una. Luego empecé a escuchar los detalles. Se mudaron de la casa antes de que el banco pudiera recuperarla. Mi padre consiguió un trabajo a tiempo parcial haciendo entregas. Mi madre empezó a cuidar niños por dinero en efectivo debajo de la mesa. Mi hermana, que una vez dijo que era demasiado tensa para vivir una vida real, estaba viviendo de nuevo en su apretado apartamento, desempleada, culpando a todos menos a sí misma.
Alguien me dijo que intentaron empezar un nuevo negocio. Fracasó en 2 meses. Sin crédito, sin respaldo, sin nadie a quien engañar. Yo. Era irreconocible de la persona que conocieron. Finalmente había pagado mi última deuda. La que había soportado en silencio desde mis 20 años porque prometieron que ayudarían, luego fingieron no recordarlo. Desaparecida. Me ascendieron de nuevo. Un título real, una esquina de la oficina con ventanas reales y un equipo que dependía de mí. Empecé a ir a terapia con regularidad. No hablé de venganza. Hablé de límites, de lo extraño que era crecer pensando que el amor significaba sacrificio. De lo aterrador que era alejarse cuando has sido entrenada toda tu vida para quedarte. Y sobre todo, de lo bien que se sentía no hacerlo. Mi novio, no, mi pareja ahora, todavía estaba conmigo, todavía tranquilo, todavía silencioso, todavía apareciendo. Firmamos un contrato de arrendamiento en un nuevo lugar, más grande, con luz entrando desde todos los ángulos, un espacio que se sentía como algo que construimos juntos, no algo que estaba cargando para otra persona. Una noche, encontré una vieja caja en la parte de atrás de mi armario. Estaba llena de cartas, en su mayoría mías, entradas de diario, notas para mí misma que nunca envié. Una de ellas era una lista de cosas que deseaba poder decirles a mis padres. Había sido doblada y desdoblada tantas veces que los bordes estaban suaves. Decía cosas como, no soy su inversión. No soy su segunda oportunidad. No puedes llamarlo amor si solo funciona cuando soy útil. La leí una vez, luego la quemé porque ya no la necesitaba. Habían tratado de volver a entrar en mi vida. Se habían presentado, habían llamado a abogados, habían rastreado direcciones, habían culpado a parientes. Habían enviado cajas de recuerdos y disculpas retorcidas. Habían hecho todo excepto cambiar. Querían que volviera, no porque me extrañaran, sino porque extrañaban lo que les daba. Pero ya no era suya para usar. Finalmente me había convertido en alguien que no necesitaba su aprobación, su permiso o su reconocimiento. ¿Y la ironía? Ellos son los que me dijeron que no sobreviviría sin ellos. Ahora me están viendo prosperar mientras sus vidas se desmoronan por el mismo caos que solían volcar sobre mí. Y no he dicho una palabra. Sin represalias, sin llamadas enojadas, sin publicar capturas de pantalla o arrastrarlos por el barro. No necesito hacerlo porque estoy viviendo bien, en silencio, limpiamente, en mis propios términos. La mejor venganza no era destruirlos. Era darme cuenta de que nunca merecieron ser parte de esta vida que estaba construyendo. Y la puerta, no solo está cerrada. Se ha ido. Un año después, es casi como si nunca hubieran existido. No lo digo de una manera cruel. Lo digo en la forma en que una herida curada deja de picar. La cicatriz está ahí, seguro, pero ya no exige atención. Me despierto por la mañana y mi primer pensamiento no es si han intentado contactarme. No reviso mi lista de bloqueados como solía hacerlo. No escaneo cada número desconocido ni miro por encima del hombro cuando estoy en público. Simplemente estoy aquí viviendo libre. Mi novio, todavía mi pareja, ahora mi mejor amigo en el sentido más verdadero, me preguntó una vez si alguna vez pensaba en volver, reconectarme, solo para decir algo final, tal vez para tener la última palabra. Y le dije la verdad. No quiero la última palabra. Ya la tomé cuando me alejé. Tuvieron oportunidad tras oportunidad de hacer lo correcto conmigo. No solo durante los últimos años, sino toda mi vida. Eligieron utilizar la culpa como arma, hacerse las víctimas cuando no seguí el juego, cobrar mi lealtad como si fuera una tarjeta de crédito ilimitada. Y cuando paré, no se disculparon. Entraron en pánico. Ahora viven en un apartamento de un dormitorio en un suburbio del que nadie quiere admitir que es. Las mismas personas que una vez se jactaron de mis ingresos, mi carrera, mi fiabilidad. Esas mismas personas ahora están evitando el tema en silencio, fingiendo que los corté por algo pequeño, como si no fueran años de lenta traición. Mi hermana intentó comunicarse una vez a través de la cuenta de otra persona. Dijo que estaba en terapia. Dijo que finalmente veía las cosas con claridad. Dijo que me extrañaba, pero ni una sola vez dijo lo siento. Así que, no respondí. Algunas puertas no se vuelven a abrir.
Algunos puentes no se reconstruyen. No por rencor, sino por paz. Porque si los dejo volver a entrar aunque sea un poco, sé cómo termina. Lloran. Piden, tiran, y yo sangro. Así que, he terminado de sangrar por personas que solo me ven como un recurso. En cambio, estoy construyendo algo que es mío. Mi carrera, mi relación, mi vida, mi identidad, separada de ellos, intacta por su caos. Y si alguna vez se preguntan qué me pasó, pueden buscarme. Pueden ver las fotos de los lugares a los que he viajado, las metas que he alcanzado, la vida que he construido. Pueden ver las sonrisas que no son falsas, la paz que no es performativa. Pueden ver la vida que nunca me permitieron vivir mientras ellos sostenían las riendas. Ese es el verdadero final. No una confrontación dramática, no una pelea a gritos en una entrada, solo esto. Perdieron el acceso y me encontré a mí misma.